Recordemos, una vez más, lo que el Buda ha dado al mundo. Hemos descrito la enseñanza del Buda como el sendero de 8 etapas en que se indica al alma humana lo que debe adquirir si quiere evitar los grandes efectos del karma. El Buda ha dado al mundo lo que en el curso del tiempo los hombres, por su propia fuerza anímica y su moral, deben desarrollar como piedad y amor. Cuando el Bodhisattva apareció como Buda, fue un momento de singular importancia. Si el Bodhisattva en aquel tiempo no hubiera aparecido íntegramente en el cuerpo del gran Buda, el alma propia de todos los hombres no había podido adquirir lo que llamamos Dharma, que es el obrar según la ley natural, el que el hombre por sí mismo, solo, puede desarrollar si se libera de su contenido astral, a fin de salvarse de todos los desafortunados efectos del karma. A esto se alude grandiosamente en una leyenda que relata que el Buda logra hacer girar la rueda de la ley, lo que significa que de la elevación del Bodhisattva fluye verdaderamente una corriente que se vierte sobre toda la humanidad. Y esto tuvo como resultado que, desde entonces, los hombres pudieron desarrollar Dharma de la fuerza de su propia alma y elevarse al sendero de 8 etapas, en toda su profundidad. Todo se origina cuando el Buda empezó a desarrollar su enseñanza como fundamento del sentido moral de la humanidad. Esta fue la misión del Bodhisattva. Comprenderemos cómo se reparten las distintas misiones en las grandes individualidades, cuando en el budismo encontramos originariamente lo que el hombre puede experimentar en su propia alma como su gran ideal. La predicación del Buda contiene el ideal del alma humana, lo que el hombre es y será. Con esto debió contentarse esta individualidad. En el budismo todo es fuerza interior del alma. Todo se refiere al hombre mismo y su desarrollo, y nada encontramos en el origen del verdadero budismo de lo que podemos llamar ideas cosmológicas, si bien estas fueron introducidas más tarde. La verdadera misión del Bodhisattva consiste en dar al hombre la enseñanza del ser interior del alma propiamente dicho. En ciertas prédicas, el Buda incluso se niega a hablar específicamente del ordenamiento cósmico. Todo se formula sobre que si se dejan obrar las enseñanzas del Buda, el desarrollo del alma humana va progresando cada vez más. Se considera al hombre como un ser en sí, prescindiendo del gran seno materno del universo en el que él tiene su origen. Debido a que esta fue la misión especial del Bodhisattva, la enseñanza del Buda, si se la reconoce en su verdadero valor, habla tan profundamente al corazón y al alma humana que impresiona al alma con profundos sentimientos cuando, rejuvenecida, se presenta en el Evangelio de Lucas. Una misión muy distinta tuvo la individualidad que, como Zoroastro, se había encarnado en el antiguo pueblo persa. Él dio la comprensión espiritual del Dios en el universo y del gran cosmos. Buda hizo dirigir la mirada hacia la interioridad, diciendo: con el desarrollo del hombre, del no conocer, surgen paulatinamente los 6 órganos, que hemos enumerado como los 5 órganos sensorios y el manas. Pero todo lo que se halla en el hombre tiene su origen en el universo. Y así tenemos ojos y la sensación de la luz, si la luz no los hubiera generado en el organismo humano. Goethe dice: el ojo fue creado por la fuerza de la luz y para la luz. Esto es una profunda verdad. De órganos indiferenciados que antes existían en el cuerpo humano, la luz ha plasmado los ojos. Así también, todas las fuerzas espirituales del mundo obran sobre el hombre formativamente. Lo que él posee en su interior ha sido primeramente organizado por las fuerzas divino-espirituales. A todo lo interno corresponde, pues, algo externo. Desde afuera fluyen en el hombre las fuerzas que después se hallan en él, y la misión de Zoroastro fue señalar lo que existe en el exterior, lo que rodea al hombre. Por ello habló a los Amhampans, los grandes genios, enumerando primero 6, aunque en realidad son 12, pero los otros 6 están ocultos. Ellos obran afuera, como los forjadores y plasmadores de los órganos humanos,
Zoroastro mostró que detrás de los órganos sensoriales humanos se hallan los creadores del hombre, señalando como los grandes genios las fuerzas que encontramos fuera de nosotros. El Buda, en cambio, habló de las fuerzas que obran y se hallan ocultas dentro del hombre. Zoroastro señaló, además, a las fuerzas y entidades que figuran debajo de los Amhaspans, a saber, los 28 Izars o Izets, que también obran sobre el hombre desde afuera, para colaborar en la formación de su organización interior. Siempre se trata de lo espiritual en el cosmos, de las correlaciones externas, y en tanto que el Buda señaló la sustancia del pensar que del alma humana hace surgir los pensamientos, Zoroastro se refirió a los Farohars o Ferroers, o también Farvahars, los pensamientos creadores del mundo que se hallan en torno nuestro, dispersados por todas partes, pues lo que en el hombre vive como pensamientos existe por doquier en el mundo circundante. Zoroastro tuvo que dar una concepción del mundo capaz de descifrar y analizar el mundo externo, destinada para un pueblo llamado a obrar en la tierra y a trabajar el suelo, de acuerdo con la característica particular del antiguo pueblo persa. También podemos decir que Zoroastro fue llamado a educar al hombre para adquirir fuerzas y habilidades del actuar en el mundo externo, aunque esto se haya desvirtuado para el hombre de nuestros días. Fue la misión de Zoroastro engendrar fuerza, habilidad y firmeza para la actividad exterior, sabiendo que el hombre no solo está guareciendo en su propia interioridad, sino que se halla en el seno del mundo divino espiritual. Así, el hombre pudo decir: donde quiera que te encuentres en el universo, no estás solo. Te encuentras en un cosmos espiritual y perteneces a la esfera de los dioses y seres espirituales del universo. Has nacido del espíritu y en él existes. Con cada aliento respiras espíritu divino y al expirar te preparas para ofrecer un sacrificio al gran espíritu. De acuerdo con su misión, la iniciación de Zoroastro fue una más entre los demás grandes impulsores de la humanidad. Recordemos ahora lo que debió hacer la individualidad que se había encarnado en Zoroastro. Ella había llegado a tan alto grado de su evolución que fue capaz de predisponer lo necesario para la siguiente corriente cultural, la cultura egipcia. Zoroastro tuvo dos discípulos. Uno fue la individualidad que más tarde reapareció como el Hermes egipcio, el otro fue la que más tarde reapareció como Moisés. Cuando estas dos individualidades se volvieron a encarnar, el cuerpo astral de Zoroastro, que él había ofrecido en sacrificio, fue incorporado a Hermes. Hermes recibió el cuerpo astral de Zoroastro para que todo cuanto éste había conquistado como ciencia universal exterior pudiera resurgir en el mundo exterior. A Moisés, en cambio, fue transmitido el cuerpo etéreo de Zoroastro, y puesto que con el cuerpo etéreo se vincula lo que se desarrolla en el tiempo, a Moisés, al hacerse consciente de los misterios de su cuerpo etéreo, le fue posible recordar lo sucedido en el decurso del tiempo y reproducirlo en las grandiosas imágenes del Génesis. Así siguió obrando Zoroastro, con la potencia de su individualidad, inaugurando e influyendo la cultura egipcia y lo que de ella derivó como antigua cultura hebrea. Semejante individualidad está llamada a grandes obras, incluso por la importancia de su yo. El yo de Zoroastro volvió a encarnarse siempre de nuevo, pues una individualidad tan evolucionada es capaz de volver a formar un nuevo cuerpo astral santificado y fortalecer un nuevo cuerpo etéreo a pesar de haber cedido los que antes había poseído. De modo que Zoroastro volvió a encarnarse y apareció 600 años antes de nuestra era en la antigua Caldea, como Zaratas o Nazaratos, que fue el maestro de Pitágoras y de la escuela esotérica caldea, que también adquirió una amplia y grandiosa visión del mundo externo. Sí, con verdadera comprensión nos compenetramos de la sabiduría de los caldeos, mediante lo que obtenemos no de la antropología, sino de la antroposofía,
nos formaremos una idea de que en medida Zoroastro, como Zarathustra, pudo enseñar en las escuelas esotéricas de los antiguos caldeos. Todo lo que Zoroastro pudo enseñar y dar al mundo estuvo orientado, como queda dicho, hacia el mundo externo, a fin de introducir orden y armonía en este mundo.